¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Bueno, qué buen programa que tenemos para compartir hoy, así que prepárese porque a partir de ahora va a haber toda la cantidad de temas que va a recordar, que va a conocer y que a lo mejor va a comenzar a investigar. Voy a darles cuáles son las vías de comunicación. El hashtag es Cuéntame. La página web es cuéntametvpublica.com.ar, Instagram Cuéntame TPA todo junto, Facebook Cuéntame cómo pasó y Twitter Cuéntame TPA. Bueno, vamos entonces, no quiero entretenerme con nada porque quiero empezar ya con el programa y vamos a comenzar entonces con la presentación de los invitados tan especiales que tenemos, fantásticos, a quienes le agradezco muchísimo. Bueno, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Placer, una bienvenida acá, enorme para vos. Estamos hablando de Luis Alberto Quevedo, sociólogo, con el que vamos a tener una mirada, supongo, y sé, muy interesante. Así Gracias. que, bienvenido. Gracias. Querido Cherkis Vialo, ¿cómo le va? Bárbaro, mejor Bárbaro. imposible. Qué anteojos, ¿eh? Sí, los alquilé, pero tengo que entregarlos a medianoche. Bueno, bienvenido también, Cherkis, por supuesto. Bueno, una periodista y una escritora fantástica que hizo una investigación muy especial sobre la década del 70, en un momento y tantos otros temas, ¿no? Carolina Arenes, ¿cómo te va, Carolina? ¿Qué tal, Tete? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy Bueno, bien. bienvenida también. Hoy Muchas vamos a gracias. recorrer con muchos temas que son realmente fantásticos, como para ponerlos ahí en ese lugar de la historia también. Bueno, y llega ahora el turno de presentar a Marcelo Zapata, periodista también. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Tete? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Compañero de banco de Alejandro Lerner en la sí, escuela. sí, sí. Qué bárbaro. El primer mira. día de escuela, Colegio Nacional Nicolás Avellaneda. Sí. Por eso el tema, No, y el aparte leitmotiv lo- de la serie, Sí. lo canta mi compañero de banco. Muy bien, y qué bien lo hace, ¿eh? Qué lindo Muy bien, tema muy que bien. escribió. Que nos vemos cada tanto. Sí, Hay- obvio. Hay asado. Y seguro, esas claro cosas, que sí. Bueno, vamos a comenzar entonces recorriendo algo de lo que pasó en la semana y ya nos metemos en los primeros temas. Lo vi mal. No, con el tema de Marta, que no. ¿Pero que se supo algo de ella? No aparece por ningún lado. No. Me crucé también con la mamá de Marta, que se está juntando con otras madres que tienen a los pibes en la misma situación, ¿viste? Que no pero están. ¿qué se reúnen? No, mirá que hoy tomar un café es peligroso. No, ya. sí, se reúnen. Van todos los jueves a la Plaza de Mayo. Claro que se reúnen. ¿Cómo no se van a reunir? ¿Pero vos vas a ir? Sí, hablé con el movimiento episcopal y voy a ir. ¿Cómo no voy a ir? Pero esa es la vista de todo, es peligroso. Pero justamente, no es peligroso, es a la vista de todos. Los milicos no van a hacer nada a la vista de todos. Además, ¿no? ¿Esto? Sí. Mirá, el padre Mujica y Monseñor Ayereri. ¿Qué me decís? Bueno, Monseñor Aguileri lo hicieron pasar por un accidente, ¿o no? Sí, bueno, sí, sí, con bueno, más entonces razón. fue... No, con más razón no. No, sí. Es arriesgado, Eugenio. Está bien, tenés razón, pero algo hay que hacer. Téngame, padre. Es un pañal de Marta. Todas nos lo ponemos para que nos reconozcan. En 1977 no había teléfonos celulares y tampoco había internet. Las madres estrenaban su ronda de cada jueves y se pasaban los mensajes en papeles ocultos en ovillos de lana. Obviamente por si los interceptaba la policía. Esta historia macabra que nunca termina. Las madres no tenían conciencia del peligro. Ellas caminaban de a dos agarradas del brazo alrededor de la plaza e increíblemente sin miedo. Esta mañana levantaron a Azucena de Avellaneda. ¿A la madre de la plaza? La madre de la plaza, sí. Estaba juntando plata para hacer una solicitada en el diario y iba caminando por la avenida Mitre, se le aparecen dos autos, 8 tipos. La levanta, ella se resiste y grita igual, pero viste, no hubo forma. ¿no? ¿Cómo no hubo? ¿Nadie hizo nada? ¿Cómo nadie hace nada? Bueno, pero que no se puede tampoco. Paró un colectivo, creo que en el 98. Bajó el colectivero para ver qué pasaba, pero los tipos le apuntaron y dijeron que se iba de largo, ¿viste? Eugenio, si se metieron con las madres de estos hijos de puta no les importa nada. Señores, tengan ustedes la más absoluta seguridad. Y ruego que por intermedio de ustedes lo transmitan. Hemos prometido a la nación combatir la subversión hasta su aniquilamiento.
y hemos dicho que estamos muy próximos a acariciar con la mano la victoria militar. Pero hemos prometido a la nación ganar la paz, que no es negociar la paz, es ganar la paz para ofrecer al pueblo argentino una paz que merezca ser vivida. Bueno, ahí está todo lo que íbamos recordando y aparte, viste que cuando uno ve todas estas imágenes, aparte de un hecho de memoria y un hecho emocional que aparece, ¿no, Luis? Es impresionante, Caro. Bueno, vos también por todo lo que has investigado, ¿no? Cuando entramos al estudio estaba la foto de Azucena Villaflor, ¿no? Que es lo que refiere esta imagen que mostraban recién. Se cumplen 40 años. Justo 1977 fue un año muy marcado por eso. Primero fue el año de la fundación de Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Hoy se lo considera como abril del 77, los 40 años fueron este año. Y el año también en que secuestran a Azucena y a todo el grupo de la iglesia de Santa Cruz, ¿no? Claro. Sí, a veces esto nos hace también recordar la densidad que tiene la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo como organización de la sociedad civil que realmente desde el más absoluto silencio, desde la paz, por otro lado, jamás hubo hechos de violencia de parte de ninguna de los organismos de derechos humanos y desde la convicción de lo que tenían que hacer, mostraron al mundo, yo creo que en el mundo las madres son ejemplos de hace muchos años por todo esto, por su perseverancia, por buscar la verdad y la justicia, por jamás haber producido un hecho de violencia y por simplemente poner su cuerpo. Creo que el valor de las madres, esas imágenes que vemos de poner su cuerpo, han pasado a la historia. Sí, claro que sí. Y aparte la simbología del pañal, ¿no? También. La búsqueda... el cuidado maternal, El ¿no? cuidado por allí. Bueno, vos, digo, cuando escribiste un libro justamente que habla de los hijos, ¿no? De los hijos de los 70. Con Astrid Picchielli escribimos un libro que es Hijos de los 70, en el que entrevistamos a hijos marcados por distintas experiencias de los años 70, ¿no? Claro. Tanto desde el lugar de víctimas de la dictadura, víctimas de organizaciones armadas, hijos de militares y de policías implicados en la represión del terrorismo de Estado, que hoy están purgando penas en cárceles, hijos que marcados por las decisiones o el destino de la vida de los padres, ¿no? ¿Y qué es lo que sentiste? Como la herida no cerrada, abierta, en carne viva todavía. ¿Se habló del tema, se trató, se trabajó para tratar de superar toda esa situación? Mira, yo creo que para todos es una herida abierta, ¿no? A veces pareciera que va cerrando y a veces vuelve a abrirse y hay que volver a poner palabras sobre eso, volver a hablar, ¿no? En uno de los testimonios que está, un testimonio anónimo que está en el libro, es la hija de un coronel de Mendoza, implicado, un coronel que trabajó en inteligencia. Y la hija había dejado su mensaje anónimo en una nota en un diario, de ahí la encontramos nosotras. Y ella decía que a nosotros, los hijos de los militares, los desaparecidos son un fantasma que nos persigue, a nosotros, los hijos de los militares, ¿no? Es muy impresionante. Sí, que por otro lado son inocentes, porque esos hijos no tienen que ver con las decisiones de sus padres. Eso es una cosa que también los 40 años nos permiten ver, ¿no? Hoy hay otras generaciones que tienen otro vínculo con esta historia y es un vínculo muy cercano, es muy dramático lo que cuenta Carolina de cómo lo viven ellos, pero por otro lado un vínculo que necesita ponerlos a ellos en otro lugar. Ellos no son los responsables, ni los hijos de los represores y tampoco los que fueron víctimas de la desaparición y los secuestros, que hoy están más organizados, tienen otro tipo, pero tampoco tienen todas la misma posición y eso hay que entenderlo. Son historias de vida, cada una de ellas muy particular. Muy particular, ¿no? claro que sí. También se sentía, ¿no?, en el discurso de Videla, con ese tono de voz tan imperativo, pidiendo la paz, exigiéndola, no la pide. Diciendo, ¿no?, que van a conquistar la paz. Van a conquistar, porque también la utilización de las palabras es importante, ¿no? En esto de los hijos sí quiero decir algo. La enorme enseñanza de las abuelas de Plaza de Mayo y de Estela de Carlotto en particular, pero de todas las abuelas, de que ellas jamás fueron en contra de la voluntad de los hijos respecto de qué querían hacer con esa historia. Cuando aparecían los nietos. Exactamente, pero sí lo de los nietos, acompañarlos, ¿no? Claro. Eso me parece que es
otra enseñanza que han dejado las organizaciones. Claro. Y como sociólogo, ¿qué pensás que nos pasó en todo ese tiempo? No, yo creo que la experiencia de la dictadura es una experiencia que a los que la vivimos, recién estábamos hablando quienes estuvimos acá, porque yo viví todos los años de la dictadura acá en Buenos Aires, nos deja una marca personal, recién hablábamos de ciertas músicas, ¿no? Uno escucha la música del Mundial 78 y tiene que ver con nuestras historias, y eso es irrenunciable en las historias personales. Claro. Después, cada uno de nosotros tiene que procesar también eso en el sentido de que se abrieron otras etapas en las vidas personales y en las vidas del país. Yo creo que el 83, yo siempre digo, el 82-83 fueron años que yo recuerdo con un enorme entusiasmo y una enorme alegría. Yo, si yo pudiera volver a vivir un año, viviría otra vez el 83. Es cierto, todos tenemos un recuerdo. Una emoción enorme, porque enorme. aparte hasta había bailes en las calles populares. O sea que no todos son negativos. Se recuperó otra vez la calle con tranquilidad, entre tantas otras cosas. Y había esperanza. La salida del teatro, por ejemplo, en la Avenida Corrientes, que confluía público de distintos teatros y se armaba como una el marcha regreso espontánea. De los artistas. Sí, también. Muy emotivo. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo dentro de unos meses, cuando llegue todo ese periodo. Cherkis, ¿qué sentías cuando veías todo eso? Muchas cosas, ¿no? Sí, muy conmocionante y además con sensaciones muy encontradas, ¿no? Porque en el medio de la tragedia se jugó un mundial. Bueno, ahora nos vamos a meter en ese tema. Marcelo. Sí, lo estábamos hablando hace un ratito. El gran tema, visto desde hoy a la distancia, 40 años, es que la vida existía, la vida cotidiana continuaba. Desgraciadamente, como decía él, uno vivió acá. El que se pudo ir, el que logró irse o el que escapó, vivió de otra manera, lo vio de otra manera. Pero estando acá, y bueno, se jugaba un mundial, uno vivía, uno reía, uno amaba, como podía. Exacto. Como podía. Claro que Entonces, muchas veces, por ejemplo, el personaje del chico, Tony. Tony, que dice, están haciendo el mundial, pero esto es HDP, de los militares. Sí, era lo que se escuchaba, pero te diría que minoritariamente. Sí, porque también había... Bueno, estamos hablando del Mundial. Vamos a ver imágenes de lo que pasó en esta semana justamente con eso. Llevemos toda el alma en la humilde canción, renovando con cariño la ingenua emoción, y con lazos triunfadores tratemos de unir el glorioso pasado y el brillante porvenir. River Plate, tu grato nombre, derrotado vencedor, mientras viva tu bandera, la izaremos con honor. Es una sola: cumplir con el compromiso contraído, retribuir la confianza depositada en nosotros y desvirtuar los infundios de los malos agoreros de turno. El desafío ha sido aceptado. El país todo lo apoya y con ese respaldo lo está asumiendo el ente autárquico del Mundial 78. Con igual inquietud y celo se trabaja en el estadio de River Plate, cuya fisonomía exterior e interior cambia día a día. Quedó completado el encofrado que dará forma definitiva a la tribuna que da espaldas al Río de la Plata y se activa el reacondicionamiento de plateas y tribunas altas, amén de cuidar todos los demás detalles que lo convertirán en el estadio más moderno y confortable del país. ¿Saben que leí que está quedando re linda la cancha de River? Y la de Vélez también. Están haciendo una obra impresionante. ¿Vos desde cuándo sabés lo de la cancha de River? Estás leyendo el gráfico. Si lo único que lees son revistas de moda, ¿no? ¿Y a vos qué te interesa? Perdón, yo leo de todo. ¿Desde cuándo? ¿Pero qué? ¿Ahora te interesa? ¿Ustedes dos se pelean siempre así? No, él me está peleando. Lo que yo estaba tratando de decir es que el Mundial me parece que está bueno que lo hagan acá. Es una alegría para el pueblo. Después de tanta malaria...
No fue más que un anticipo, pero el aficionado argentino al fútbol respondió masivamente con su presencia. Y el estadio de Boca tuvo lleno total en las 7 presentaciones de la serie internacional que disputó nuestra preselección. La respuesta a esa adhesión es el trabajo silencioso pero sin pausa que viene cumpliendo el EAM 78 en busca de un objetivo: compartir con el país el éxito absoluto que obtendrá sin dudas el próximo Campeonato Mundial de Fútbol. Asombra así el acelerado ritmo impuesto a los trabajos que se realizan, por ejemplo, en verificación de sus tribunas, remodelación de sus plateas, adecuada iluminación, cabinas de transmisión, comodidades para el periodismo. Somos 25 millones que jugaremos el Mundial. 6 meses antes del Mundial 78 empezó la campaña. Teníamos que parecer un país ordenado, amable, civilizado. Los que criticaban eran apátridas, antiargentinos y pretendían llevarnos a la ruina. Y ahí estábamos todos, la mayoría escuchando las publicidades y opinando sobre el equipo. Todo con tal de no ver lo que estaba pasando. Bueno, Cherkis, hablaron del gráfico. Sí. Empecemos con River, porque las primeras imágenes que se ven son las de un River victorioso también. En el 77. Claro. Es el River que ya no contaba con Alonso, que había vendido a Pirino Más, que dirigía a Ángel Labruna y que se consagraba campeón después de muchos años de frustración, cortados en el 75 con un campeonato. Bueno, en el 75 yo recuerdo que le decían, porque eran los mismos años que River no había sido campeón, 18. Que lo que tardó Perón en volver, que eran 18, que le decían Perón, ¿te acordás a River? Sí, había una broma, por supuesto, ¿no? Exactamente. Esos fueron años en los cuales el fútbol argentino comenzaba a prepararse para vivir lo que se consideraba una enorme fiesta, que de hecho lo fue, pero que lo más importante que dejó esa fiesta fue todo aquello que trascendió a partir de, y no durante. Nosotros apoyamos fuertemente en el gráfico la realización del Campeonato Mundial. Sí. No éramos los únicos, los medios estaban encolumnados. El Campeonato Mundial de Fútbol hubo de haberse conseguido durante el gobierno constitucional de Juan Perón. Lo impulsó el secretario de Deportes, Pedro Eladio Vázquez. Sí. Y lo concluyó Isabel Martínez, sucesora en la presidencia de la Nación. La FIFA hizo varias inspecciones, por cuanto los gobiernos fácticos, los gobiernos militares, no iban de la mano con el manual de FIFA. Pero ese mundial le correspondía al continente sudamericano. Sudamericano. Aparte, yo recuerdo cuando decían, viene una inspección de la FIFA a ver cómo van a estar los estadios, si estaban todos puestos. En realidad se lo querían sacar. Sí. Pero Europa no ofrecía sedes con cierta confortabilidad preparadas. Claro. Y faltaban 2 años para iniciarse el mundial. Digamos que el golpe fáctico de Videla fue en 1976, el Mundial estaba programado en el 78, fue concebido en el 74 y la FIFA vino y dijo, bueno, busquemos una alternativa, pero Chile estaba bajo el imperio de Pinochet, Perú con el general Alvarado, Brasil con Castelo Branco, Uruguay con Gregorio Álvarez, Paraguay tenía gobierno, es decir, no había alternativas democráticas. Entonces, ¿qué hicieron? Respetaron la viabilidad de haberle otorgado a un gobierno democrático en el contexto de un continente. Y luego pasó el golpe y entonces... Exactamente. Ya no se lo podían sacar, pero además no se lo podían dar a otro país, porque el único país que estaba en condiciones democráticas de poder llevarlo a cabo era Colombia, pero los accidentes topográficos, una guerrilla incipiente, un estado beligerante, impedía que Colombia diera garantías. Me encantan los jugadores ahí, a ver si nos recordamos. A ver si nos recordamos. Ahí tenemos arriba tenemos a Pasarela. Sí. Tenemos a Holguín, tenemos a Tarantini, tenemos a Filiol, ya lo tenemos a Filiol. Claro. Tenemos a Kempes, abajo tenemos a Gallego, Ardiles. Tenemos el Negro Ortiz. Sí. Tenemos a Galván. Y Valencia también. Y tenemos a Valencia en el medio, el que está abajo del todo, el que está en el medio entre Ardiles
Y qué bueno, sí. Qué bueno recordarlos, porque, por ejemplo, hace poco veía una foto donde estaba el Loco Gatti también, pero sí. no participó del Mundial. Se bajó porque Boca jugaba, ahí la tenés, mirá, ahí tenés, Houseman, sí, Killer, Holguín, Carrascosa, que se bajó voluntariamente. Gatti, que estuvo entre la espada y la pared porque Lorenzo, el técnico de Boca, le dijo o jugás el Mundial o jugás la final de la Intercontinental con Boca, que jugaba contra el Mönchengladbach. No sé si lo pronuncié bien. No, pero pronunciás como Johannes Urgo. Muy bien, Cherkis. Tarantini, sí. Gallego, Ardiles, Luque, Villa y Bertoni. Sí, inolvidables, ¿eh? Sí. Ahí está, qué bárbaro, ¿no? Bueno, de ese equipo, Gatti fue reemplazado por Filiol. Filiol y Gatti presentaron algunas dificultades en el principio de los tiempos porque no había un criterio prioritario respecto de la selección nacional. Sí. La selección nacional empieza a ser prioridad a partir del 74. Ajá. Cuando Menotti toma la conducción técnica, Bracuto, un médico de la UOM, el presidente de la AFA, impulsado por Paulino Niembro, y Menotti comienza a desarrollar una acción que hasta entonces no existía respecto de la selección. Hace poco vimos acá en el programa, en el Mundial del 74, en Alemania, muere Perón justamente. 1 de julio. Y los jugadores querían volver a la Argentina. Claro. Y allá les dicen no. Si ustedes van a ser sede del próximo Mundial, no pueden volver. Y se quedan los jugadores, vuelven todos los dirigentes para el entierro de Perón y o sea, vamos encadenando también, ¿no? Con el programa. Ya todo lo que pasa en los 70, muere, vuelve Perón, gana Perón, muere Perón, se inicia un nuevo orden en la selección nacional, Argentina cae bajo las garras de la tragedia fáctica del gobierno militar de Videla, después sucedido por Viola, después sucedido por Galtieri. Nos pasaron un montón de cosas en los 70. Hay algo supersticioso también en relación a los mundiales. ¿Qué cosa, Marcelo? Fíjate, 74 tenés la muerte de Perón. Sí. Y todo lo que ocurre en el país en ese momento. 78 no hay que extenderse demasiado. Y 82 Malvinas. Malvinas, es cierto. Sí. Fue. Recién en el 86, la gloria. Es decir, con México, claro. No solamente salir campeones, sino haber regresado a la democracia. Tenés razón, Zapata, pero podría subyacer otra lectura, que es el 82, el aprovechamiento que se pretende hacer del Mundial 82, entre otros actos, y el anuncio de la guerra de Malvinas termina con la dictadura. Sí, le da advenimiento a la democracia. No claro. Quise ser... pero siempre el fútbol es muy atractivo, es una pasión. Es un fenómeno. Y siempre ahora dormíamos, Tete. Sí. Dormíamos el Mundial, porque mucha gente fuera del contexto dice, ¿cómo ustedes estaban metidos en el Mundial? No sé si esto es ahora, es más tarde, en el desarrollo del programa, pero yo te puedo asegurar que nosotros somos lo que sabemos. Y además nosotros no somos ni ayer ni mañana, nosotros estamos siendo. Y el estar siendo del 78 era un estar siendo donde por lo menos nosotros ignorábamos fuertemente lo macro de la tragedia. Lo macro de la tragedia lo ignorábamos, no te lo creen. Dicen, ¿cómo lo van a ir? Ustedes estaban en la cancha de River y estaban torturando gente. Y esto no es así. Es muy difícil explicarlo. No, aparte situarse en la época, porque siempre hay que pensar el contexto, cómo se vivía y todo lo demás. Visto desde hoy es muy difícil, ¿eh? Sí, es muy difícil, yo creo que para las generaciones jóvenes, para los millennials, entender cómo podía haber movilización espontánea, porque nadie llamó a ganar las calles para festejar el triunfo del Mundial, como después, 4 años más tarde. En plena época de Malvinas. 2 días después de la marcha contra Galtieri. Sí, se llena la plaza. La misma, con el mismo ya vamos fervor a llegar también. Vamos a llegar. Nos vamos ahora a ver otro fragmento de todo lo que sucedió en esta semana. Están descargando la mercadería. ¿Yo qué hago? Me están comiendo los mosquitos. No sé qué me pasa con vos. Acá. ¿Cuál sos de las dos? Para los demás, la empleada. ¿Y para mí?
La que quieras. Justamente ahora que tengo un cliente que me hace el 50% de descuento. Es un lindo lugar. Siempre soñé con poder hacer el amor en Oriente. Déjalo ahí, sí, déjalo ahí. Mira, está la Paulina Sinterman. Y recién empieza, porque son las 2. Yo me tengo que ir, se me hace tarde. ¡Carlos! Sigue cantando. Pero, Carlos, te quiero que te oiga cantar. ¿Qué haces, che? ¿Cómo estás? ¿Me vas a poner el partido? Y no, mirá, hay que hablar con la dueña. No, está hincha pelota con esto. Dice que cuando ponemos partidos se nos llena de gente que no consume. Bueno, ahí está una rápida mirada también de lo que había en el espectáculo, Marcelo. Lo que era el cine en esa época. Bueno, se podrían escribir enciclopedias, ¿no? Se han escrito, de hecho, pero todavía no se termina nunca de historiar. Arrancó Carlitos Balay, ¿no? También en esta parte. Bueno, muy a posteriori eran producciones que después fueron fuertemente cuestionadas, ¿no? Porque las Brigadas en Acción, los Superagentes, que coincidían un poco con el pensamiento político dominante en esa época. Y también como costumbre y como lugar, el hotel alojamiento. El hotel alojamiento. Que no hacía tanto que me parece había aparecido con tanta cantidad de... Habría siempre, por supuesto, pero tanta cantidad de chiches y de juegos, ¿no? Claro, no, además era la importación, ¿no? Claro, por que eso, traían todos los productos nuevos para probar todo tipo de cosas. Ahora, fíjate vos el problema que tenían los militares con la lengua. Con el lenguaje. Sí. La palabra hotel alojamiento, yo creo que debe haber sido una de las últimas apariciones. Albergue transitorio. Albergue transitorio. Qué complicado, albergue transitorio. Persiste hasta hoy lo de albergue. Es decir, no se podía decir más hotel alojamiento. No, había que decir albergue transitorio. Durante más de 50 años eran establecimientos marginales. Establecimientos marginales. Eran que no se le permitía, no se le daba permiso en lugares donde pasaban familias. Por supuesto. Entonces se iban hacia barrios. Sí. Si vos para conseguir un lugar no había GPS, por lo tanto era un lío llegar a un lugar de eso, ¿no? Claro. ¿Dónde estaban? Y estaban en Flores, Liniers, cerca de Avellaneda, Constitución, eran marginales, como el tango. Claro, es imposible hablar del cine en esta época, creo que ya se ha hablado en este programa de ese personaje funesto para la cultura argentina, que fue Miguel Paulino Tato. Tato, sí, claro. Censor que comienza, esto hay que recordarlo, porque comienza la época de Isabel, obviamente. Es designado por Isabel Perón, luego ratificado, y digamos, el tipo de situaciones con la censura que se producían rozaban el absurdo. Eran ridículas. Realmente el absurdo. ¿Por qué se cortaba esto? Es decir, había un placer morboso en prohibir películas, en cortar películas. Sí, escenas. Escenas. Fíjate vos, no solamente en el cine nacional. Una de las cosas que yo hacía, algunos hacíamos en esa época, para ver cine, era escaparnos a Montevideo. A Montevideo, claro. Entonces podíamos ver en Montevideo algunas películas. Fíjate, porque en Montevideo también había un gobierno militar. Sí. Pero sus criterios de censura eran un poco más flexibles y diferentes a los de acá. Entonces, vos mirá cómo se puede medir la ideología de un gobierno. Sí, claro. Último tango en París se vio en Montevideo. Había un capo laboro que se iba a ver a Montevideo exclusivamente. Sí, había varios. Último tango es 73. Claro, es anterior. Cuando Getino fue director del ente durante unos días hasta que llega. Ahora, también pasamos por ahí estaba Heidi, con Pedro, con todas las cabritas y todos allí pastando y los Beverly Ricos, que me encantó, que era la historia, una serie que era famosísima. Pero te quería, si tengo un segundito, te cuento esta anécdota. Entonces, entre las muchas películas que se podían ver en Montevideo, estaba el musical Hair,
de Milo Forman sobre la obra de teatro, sobre el musical, el famoso musical Hair, había desnudo, que yo. La película estaba prohibida. Deja que entre el sol. Claro, una de las tantas, películas prohibidas. Entonces yo voy y la veo en Montevideo. Luego la autorizan acá. Autorizan un tiempo después, porque se negociaba, te corto esto, te dejo esto, qué sé yo. Entonces, en Montevideo faltaba una escena en donde aparecía el Nicolas Ray como actor, en donde se hacía una especie de baile que era una parodia al ejército. Que venía casi al final. ¿Eso faltaba dónde? Faltaba en Montevideo. Entonces, yo veo la película en Montevideo y cuando la estoy viendo acá, veo la escena que faltaba en Montevideo. Y al revés, en Montevideo se permitía una canción, que es la segunda canción que canta el protagonista, Fred Williams, que alude a todas prácticas sexuales. Y esa voló de acá. Entonces, fíjate vos... ¿cuál era el criterio que tenían? Criterio, ¿no? Claro, los militares de acá permitieron... se negó, no, te doy esto. Bueno, acá después cuando se hizo en teatro con Daniel Tiner quemaron el teatro. Bueno, Jesucristo super... Y prohibido el lunfardo, prohibido la lunfardía en el tango. Nunca vi en mi vida rea tanta milladura junta, prohibida. No, se prohibía, porque el tango refiere a la situación circunstancial de un tipo que vive en un conventillo. Pero empieza así. Nunca vi en mi vida rea tanta milladura junta. Prohibido. Porque no hay milladura acá. Bueno, nos vamos a la pausa. Sí, seguimos en el programa, ya volvemos. Estamos en una pausa.